¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El presidente Francisco Sagasti recibió hoy en Palacio de Gobierno al presidente electo, Pedro Castillo. Hay unas imágenes que dan cuenta de esta reunión que tomó poco más de 2 horas, según el cálculo que hemos hecho. Ahí está la fotografía de esta reunión. Y claro, lo que queremos saber de primera mano es qué se trató, ¿no? Cuáles fueron los temas en un momento en el cual la transferencia de gobierno urge y es además claramente una transferencia inédita que tiene pues o cuenta con apenas 8 días y esto es, las preguntas evidentemente se abren y se plantean o caen por sí solas, ¿no? Si esta será una transferencia que durará más allá del 28 de julio. Ya se ha establecido el centro de operaciones, el centro de convenciones de Lima como centro de operaciones para la transferencia de gobierno. ¿Quién mejor que el presidente Francisco Sagasti para que nos cuente a detalle qué se habló en esta reunión y evidentemente poder conversar sobre estos 8 meses de presidencia que le tocó vivir? Presidente Sagasti, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Jaime, gusto de estar con usted. Ya algunas preguntas las hemos ido planteando en la presentación. ¿De qué conversaron con el Bueno, señor fue Castillo? una primera reunión general. Yo no conocía al señor Pedro Castillo, el presidente electo. Él vino acompañado de su vicepresidente, la señora Dina Boluarte, y estuve presente yo, por supuesto. Como no tengo vicepresidente, para todos los efectos prácticos, la señora presidenta del Consejo de Ministros es la vicepresidente, y fue una reunión, una de primer contacto para conocernos, para conversar, muy cordial, muy amable, fue muy simpática la reunión, y tocamos puntos muy generales inicialmente, ¿no? Como que usted acaba de decir, los problemas y las dificultades de un proceso de transferencia muy corto, de pocos días, nada más 8 días, 7 días, que si bien ya tenemos todo listo por parte del Poder Ejecutivo en la actualidad, es una cantidad muy grande de temas y de puntos que ver y esperamos que se pueda hacer de la manera más acelerada, ¿no? ¿Conversaron sobre el nuevo gabinete del señor Castillo para que los ministros designados conversen con los ministros salientes? No entramos en ese detalle, lo que explicamos es el proceso de transferencia, que es muy claro. Nosotros le hemos denominado el proceso de transferencia con transparencia. Desde el punto de vista puramente formal, lo que se hace en un proceso de transferencia, de acuerdo a lo que la Contraloría General de la República establece y da las pautas, cada sector pone en la página web de la Contraloría la información pertinente que recibe cada encargado de la transferencia, porque no es necesariamente el ministro el que recibe, es el encargado, la persona encargada de recibir la transferencia de cada sector. ¿No le ha pedido Castillo, el presidente electo, contar con algunos de sus ministros, entendiendo la particularidad de esta transferencia? No hemos llegado a conversar sobre eso, porque la explicación y el tema fue central, la transferencia, conocernos los unos a los otros. Y como le decía, además de la transferencia administrativa, en el gobierno de transición y emergencia, hemos añadido 2 adicionales, aunque no son adicionales, sino que también se hacen, pero no están, digamos, no son requeridas formalmente. Por un lado, lo que hemos llamado la transferencia a la ciudadanía. Y ya venimos periódicamente, desde hace 3 semanas, dando conferencias de prensa por cada ministro, indicando lo que encontró, los logros y lo que queda pendiente. Mañana continuaremos con esto y el día viernes terminarán los ministros de Economía y el ministro de Relaciones Exteriores. Y hay una última parte que, además de la transferencia administrativa, la transferencia a la ciudadanía, que podríamos llamar a la transferencia política.
Pero en este momento estamos todavía en la Claro. etapa inicial y la conversación, como le digo, fue muy cordial para conocernos, Sí. ver qué preocupaciones podrían tener uno u otro y no hemos profundizado Ajá. en los detalles todavía. ¿Qué impresión le dejó el nuevo presidente? Mira, una persona muy amable, muy sencilla, muy honesta, muy tranquila y realmente con buen sentido del humor, que para mí me parece que es muy importante ¿Ah, sí? tener. Sí, como ¿Por qué lo dice? Perdón, para todo, ¿ah? Para empezar, y más aún cuando uno está en situaciones difíciles, ayuda a tener sentido del humor. Estamos en la multiplataforma de RPP, nos está escuchando también en la radio. ¿Por qué dice usted que tiene humor? Bueno, hemos contado algunas ¿Qué le dijo? cosas de jóvenes. Por ejemplo, hemos estado hablando sobre los cambios que a mí y a él le van a suceder de verse en el contexto de Palacio de Gobierno, que es un contexto muy formal, muy grande, con ciertos protocolos. Le explicaba, por ejemplo, los problemas que tuve yo y las metidas de pata que tuve yo cuando no conocía el protocolo de saludo al señor presidente, recepción, saludo a la bandera, revisar tropas. A veces me iba por un lado para Presiento otro que lado. él no es muy dado a los protocolos. ¿Perdón? Presiento que él no es muy, digamos, pegado a los no protocolos. No es muy dado a los protocolos, ni yo tampoco, dicho sea de paso. No he tenido que aprendernos lo que le reíamos, es que va a tener él que aprender lo mismo que tuve que aprender yo, porque estas instituciones merecen todo nuestro respeto y tienen ciertos protocolos, ciertas maneras de comportarse a las cuales uno tiene que adaptarse, amoldarse y sobre todo respetar. ¿Hablaron sobre la pretensión del señor Castillo de impulsar una asamblea constituyente? No hablamos en detalle sobre esto, él pensó sobre la constituyente, me dijo, ¿qué opina usted en general? Yo le dije, mire, ya he dicho mi punto de vista, yo creo que el cambio de constitución es un tema muy complejo, muy divisivo, que además se puede ir cambiando la constitución parcialmente y que a mi juicio, con lo mismo que he dicho en otras oportunidades, ese cambio de la constitución total tiene más que todo un sentido simbólico. Hay muchas personas que realmente se imaginan que con una constitución, una nueva constitución, cambian las cosas. Aquellos que hemos visto recorrer el tiempo y que hemos visto que la constitución puede modificarse en parte y parcialmente y de los puntos más críticos, como le expliqué yo y lo he explicado dentro del Congreso, fuera del Congreso y como presidente, es que lo que sería más conveniente es continuar con los cambios parciales, puntuales e ir acomodando la Constitución a las nuevas circunstancias que vivimos. No es tan proclive a una nueva Constitución, sino a ir modificando esta Constitución. Bueno, mi punto de vista personal que lo expresé es eso. Y ha sido, como le digo, desde que empezó toda esta discusión, lo que sucede es que algunas personas y algunos muy buenos amigos míos también consideran de que sí se necesita un cambio total. Yo creo que eso de borrón y cuenta nueva, nueva Constitución, etcétera, tiene sus bemoles y no es necesariamente productivo para el país. ¿Pero qué piensa usted de impulsar ahora una asamblea constituyente? Porque es una pretensión del señor Castillo, de la campaña, de su equipo técnico, y conversábamos esta semana con la señora Verónica Mendoza, que es una de sus principales aliadas, y nos decía que sí, que se puede atender las emergencias inmediatas como la vacunación, la pandemia, la recuperación económica y todo lo demás, y a la vez impulsar una asamblea. ¿Usted qué piensa? Mire, eso no lo he pensado, porque francamente no creo que sea necesario lo de la nueva Constitución. Si usted me dice si podemos hacer toda la también la pandemia, una nueva Constitución y además de ganar el Mundial de Fútbol, estaríamos en una situación... No, eso es una cosa hipotética. Yo realmente creo que en este momento tenemos un conjunto de problemas que nos va a tomar un buen tiempo. No hemos terminado el proceso de vacunación, estamos avanzando muy rápido, ya conseguimos todas las vacunas que se necesita, tenemos un cronograma de entregas que puede sufrir ciertas pequeñas variantes, pero en este momento de emergencia, para mí por lo menos durante el gobierno y todo el equipo que he tenido el privilegio y la suerte que me acompañen, han sido los 5 problemas que traté durante el discurso de asunción de poder. Vamos a hablar en un momento de la vacunación, por cierto, pero
antes de eso, a propósito de su reunión con el presidente electo, ¿usted qué le diría a aquellos peruanos que están preocupados por la llegada del señor Castillo al gobierno y sus temores a medidas estatistas que algunos leen como comunismo y que les haga perder lo que han ganado en estos años? ¿Qué le diría a ese porcentaje de peruanos? No, mire, a ese porcentaje de peruanos no diría nada más que lo que he dicho anteriormente, una reunión social inicial de conocerme y conocernos mutuamente con el señor Castillo no me da suficientes elementos de juicio como para ir más allá de lo que he dicho anteriormente. Pero en la campaña usted lo ha escuchado. Mire, debo confesarle que no he tenido mucho tiempo de escuchar a los candidatos en campaña. Como he dicho en más de una oportunidad, los problemas que tenemos ahora requieren una concentración absoluta y debo confesarle que no he estado activo en redes sociales a nivel personal, lo ha hecho todo mi equipo, lo ha hecho muy bien, no he visto programas de televisión, me disculpa usted, tampoco he tenido mucho tiempo de ver el suyo, así es que sobre esos discursos de campaña... Pero sí ha visto que hay peruanos preocupados, que salen a la calle, que dicen no al comunismo, que defienden la democracia, que se ponen la camiseta, que dicen nos van a quitar todo. A esos peruanos, ¿usted qué les diría? Bueno, les digo, creo que piensen un poquito más en general, y esto no tiene que ver nada con el señor Castillo, sino es lo mismo que se puede haber dicho durante la primera vuelta y en cualquier otro proceso electoral. Yo creo que estos temores de que viene el comunismo son un poco como los temores que tienen los niños al cuco, ¿no? Es decir, yo creo y estoy convencido por lo que he visto durante el tiempo que he estado como congresista, el tiempo que he estado como presidente de la República y el tiempo que me he pasado durante muchos años viendo cómo evoluciona el Perú, sus instituciones, yo no creo que en primer lugar eso sea lo que la mayoría de peruanos quiere y en segundo lugar no creo que las instituciones peruanas, a pesar de que tienen ciertas debilidades, sean tan débiles que serían incapaces de contener algo que además, dicho sea de paso, yo trato de ver en qué lugares existe el comunismo como lo ven. ¿No? Y lo que existen son algunos regímenes corruptos, como son en algunos países de la región, que usan el sistema político para propio beneficio, pero comunista, yo creo que ni siquiera China ya, ni siquiera Rusia. Sí, pues ahora, lo que sí es innegable es un deterioro de las instituciones, ¿no? Esta segunda vuelta y sobre todo esta post-segunda vuelta ha deteriorado las instituciones. ¿Qué institución, por ejemplo, Jaime? Me refiero, por ejemplo, al Jurado Nacional de Elecciones, al señor Salas, han ido a su casa, ¿no? No lo han dejado dormir. Perdón, a la esposa. Perdón, no confunda. Usted está hablando del deterioro de las instituciones o los ataques a quienes los dirigen. Ataques. Ah, ya. Pero yo no creo... Mi punto de partida es, para que se entienda, es que estos ataques inevitablemente han tratado de socavar la institucionalidad, el jurado, la OMPE, el Poder Judicial. Usted lo ha dicho muy bien. Han tratado de... ¿No cree que las han No creo socavado? que lo han logrado. Porque cualquier observador independiente, cualquier persona que no esté en su burbuja de creer lo que quiere creer y no lo que las evidencias muestran, eso es un problema de ellos. Pero de ahí a decir que hay un deterioro de las instituciones, hay un salto muy largo, don Jaime. No, creo que el fraseo se ha malinterpretado. Lo que yo trato de decir es que cuando ocurren esos ataques, cuando el presidente del jurado se tiene que ir a dormir a un hotel porque no puede ir a su casa, cuando van a la casa del jefe de la OMPE y no lo dejan dormir, cuando lo atacan a usted. Es decir, se ha atacado la institucionalidad y, como le dije hace un momento, se ha pretendido socavarla. Entonces, hechas las sumas y las restas, terminado este proceso con un presidente electo, ¿cómo quedan para usted las instituciones? Las instituciones quedan muy bien, están como estaban. Los que quedan muy mal son aquellos que las atacan, aquellos que son intolerantes, aquellos que son violentos, aquellos que no saben respetar la voluntad del pueblo y aquellos que no saben tolerar opiniones o puntos de vista ajenos. Esos son los que están deteriorados, no las instituciones, Jaime. A usted le dice algo que en el Bicentenario un hombre de Chota
sindicalista, maestro rural, lejano a la clase gobernante, llegue a ser el presidente? Bueno, yo creo que no solamente en el Perú, sino en muchas partes del mundo, como hemos visto, a usted le dice algo que el Congreso Constituyente de Chile lo preside una mapuche. Sí. Exacto. Yo creo que lo que está sucediendo en todo el mundo, a lo largo ancho de América Latina y en otros países también, es que los avances tecnológicos, la comunicación, el conocimiento, todo lo que ha ido avanzando ha puesto en evidencia mucho más claras algunas postergaciones, algunas desigualdades, sobre todo de oportunidades, en que las personas que ahora están empoderadas a través de las redes pueden expresar su punto de vista por lado y lado. Eso es que está claro. Y lo que nos dice ahora en el Bicentenario de la Independencia del Perú y varios otros bicentenarios que están en los últimos 10 años, en los próximos años, lo que nos dice con toda claridad es que hay un deseo de cambio, un deseo de trato igual, un deseo de buscar la mejor manera de vivir en armonía entre todas las personas que conviven en una nación. En Estados Unidos hay una tradición. El presidente saliente le escribe una carta al presidente entrante y se la deja, ¿no? Le deja una carilla y le deja algunas palabras. Si usted tuviera que dejarle una carta a Castillo, siguiendo esa tradición, imaginando un poco, ¿en qué términos se la escribiría? Mire, no lo sé, yo preferiría, como lo he empezado a hacer, conversar con él. Lo que sí he hecho es dejar una carta a los que estén celebrando el tricentenario de nuestra independencia en esta cápsula del tiempo. ¿Así? ¿Perdón? ¿Ha escrito usted algo? Sí, bueno, hemos escrito muchas personas y me pidieron por parte del Ministerio de Cultura una carta a los ciudadanos del tricentenario. Y ahí básicamente lo que trataba de decir es que espero que durante el periodo que nos queda por delante, con todos los avances tecnológicos en los siguientes 100 años, el Perú pudiera haber cumplido con la promesa que nos hicimos hace 200 años. Un Perú libre, independiente, con igualdad de oportunidades para todos. Hablábamos de este encono, ¿no? Y yo no sé, debe haberse usted preocupado tanto como muchos por las peligrosas insinuaciones de una guerra civil en el Perú, por los resultados tan estrechos de la segunda vuelta, por el encono, por el enfrentamiento. En redes sociales y en algunos medios ha insultado a un montón de gente. Lo han insultado a usted, y hasta lo han amenazado en algún momento. ¿Tuvo miedo? ¿Tiene miedo? En lo más mínimo. Mire, uno sabe lo que es. ¿Ya? Yo sé lo que soy, lo que he hecho y lo que he estado haciendo. Tengo confianza en mí mismo, confianza en mi entorno. Además de eso, he tenido el privilegio y la suerte de tener una protección como la que tiene un jefe de Estado. Entonces, el miedo no tiene que ver nada. Los insultos, me preguntaban hace unos días, mire, simplemente reflejan el tipo de persona y la bajeza, y no quiero usar otras palabras más fuertes, de aquellos que son incapaces de dialogar, que son incapaces de articular una idea y por lo menos, en vez de insultar, y además con faltas de ortografía, insultar y todo eso, en vez de, ojalá hubiera sido, como he visto en algunos casos, que alguien compone un verso satírico, una pequeña broma, un meme entretenido, que al mismo tiempo que me ataca lo hace de manera graciosa. De esos he visto muchos y me he reído y me parece un ingenio muy, muy bien utilizado para atacar a otra persona de una manera respetuosa, para llamarlo así. Pero cuando uno ve estos insultos y amenazas de muerte, lo que nos dice es que son personas que realmente ni siquiera vale la pena tomar en cuenta. Ese tipo de temas, y sobre todo los insultos y las descalificaciones y las mentiras que han dicho algunas autoridades, mire, las tomo como de quien viene. Pero eso deja huella, ¿no? Es decir, nos hemos enfrentado, digo nos como sociedad, ¿no? Yo sé que usted, como dijo hace un momento, ha estado preocupado en gobernar el país, que no ha tenido tiempo de ver televisión o programas, pero supongo que cuando sale a la calle, va en su carro, con la seguridad, debe haber visto las carpas, debe haber visto a la gente, ¿no? Hasta ha resurgido la bandera de la Cruz de Borgoña, ¿no?
¿Todo eso a usted qué le dice? Y este ruido que ha bajado felizmente, pero hasta hace una semana no se tenía empacho alguno en decir, nos vamos a la guerra civil. ¿Qué es esto? Mire, yo creo que esas son bravatas. Ajá. Pero sabe, usted me decía que cuando voy en el carro, yo no he visto ninguna cruz de Borgoña. Le aseguro que sí. Bueno, yo personalmente, que delante mío, eso es lo que quiero decir, he visto algunas fotos y todo eso. Pero sabe, cuando voy en el carro, lo que quiero acordarme es lo que vi en Posuso, lo que vi en Tingomaría, lo que vi en Ticaco, en Tacna, la gente saludando las vacunas, la gente tranquila, contenta porque tiene el programa Trabajo Perú, la gente entusiasmada con la idea de tener servicios de salud y con la gente entusiasmada porque logramos septuplicar la producción de oxígeno medicinal. Eso es lo que yo veo. También veo, de vez en cuando me llegan algunas notas, bueno, no soy activo en las redes sociales, pero siempre me reenvían algunas cosas, y en la dirección que usted dice, ¿no? Insultos, Sagasti rojo, comunista. Yo creo que ni siquiera saben lo que es comunismo y simplemente lo usan como si fuera una lisura, ¿no? Entonces le digo, por eso no hay que preocuparse. Yo creo que todos los peruanas de buena voluntad, con tranquilidad, que están haciendo lo mejor que pueden por este país, deben sentirse tranquilos y seguros de sí mismos. Estos grupos al margen, por lado y lado, porque tenemos de todo tipo. Ya no es una polarización entre izquierda y derecha, hay muchas otras dimensiones que crean grupos que se enfrentan los unos a los otros, ¿no? ¿Y en qué dimensión está usted? ¿Cuál es su ideología? Mire, eso no tendría mucho tiempo para explicarlo, pero le puedo decir que soy un demócrata que cree en la libertad de expresión, en el equilibrio de poderes, en un equilibrio entre el mercado, entre el Estado y la sociedad civil. Yo no creo, y lo estoy por escrito bueno, no he traído acá uno. ¿Usted sería un socialdemócrata? ¿Perdón? ¿Usted sería un socialdemócrata? Bueno, sí, pero mire, una cosa, no es que sería un socialdemócrata. Digo, estoy tratando de definir. He escrito algunas veces, y hace muchos años, de que había que pensar en una socialdemocracia para un país pobre y desigual. Porque la socialdemocracia tradicional, que es la que hemos visto en Europa, fue producto de la Segunda Guerra Mundial y de un proceso acelerado de crecimiento económico que permitió crear un estado de bienestar para todos. Ese estado de bienestar con la socialdemocracia tradicional requiere un 40% o 35% de presión tributaria, de pago de impuestos sobre el PBI. Vamos a poder hacer un estado de bienestar, un socialdemócrata, con 14% del PBI. Difícil, ¿no? Evidente no. Entonces lo que tenemos que hacer es repensar, y parte del trabajo que he venido haciendo durante los últimos años, cómo replantear una manera de pensar, prefiero no usar la palabra ideología, pero una manera de pensar que corresponda a nuestra realidad y al mismo tiempo permita avanzar hacia los objetivos del bienestar para todos y todas, de mayor oportunidades y una forma de hacer que cada uno, teniendo un piso mínimo de subsistencia, sea capaz de desarrollarse en toda su potencialidad, admitiendo lo que hemos llamado en Agenda Perú las diferencias o las desigualdades legítimas y no las desigualdades ilegítimas. ¿Y usted cree que el señor Castillo va en esa línea o es una incógnita todavía? No lo sé todavía, yo creo que es una incógnita para todos, una primera conversación, como usted bien sabe y como todas las personas que conversamos saben, una primera conversación no es suficiente como para poder forjarse una idea total de una persona. Los abuelos decían que la primera impresión es la que vale. Mire, yo creo que sí, la primera impresión es lo que vale para ciertas cosas. La primera impresión es lo que vale para ver si yo voy a confiar en usted, si usted me parece simpático, ¿Le dio confianza es a Castillo? amigo, sí, pero la primera impresión no me dice qué es lo que va a hacer usted el día de mañana en su programa, cómo se va a comportar, qué es lo que va a hacer. Entonces, pongamos, se ve una persona de muy buena voluntad. Más o menos tiene coordenadas. Lo que quiero decirle es que nunca hay que confiar, y le estoy poniendo este ejemplo, en las primeras intenciones cuando se trata de
cosas de Estado, temas de Estado en los cuales que se requiere más que una primera impresión. Interesante lo que usted rescata de Posuso y de otras localidades donde como presidente ha tenido que ir. Pero este país se ha enfrentado mucho en estos meses, muchísimo, como pocas veces había pasado. ¿Cómo se reconcilia este país, presidente? Mire, el enfrentamiento ha sido un enfrentamiento felizmente no violento, ha sido un enfrentamiento no polarizado. Eso es, primero empecemos por eso. ¿Usted cree que no ha habido polarización? No, lo que ha habido es una, ¿cómo le podría decir? Esto se llama una proliferación de puntos de vista. Ya. ¿Cuántos candidatos tuvimos para la presidencia? 18. Ya. ¿Usted cree que puede haber una polarización con 18 polos? Pero se produjo más con 2, pues. No se produjo. Lo que se produjo fue una polarización artificial, Jaime. Artificial. Artificial. Aquellos que no estaban directamente con uno se vieron forjados a escoger entre dos. Entonces hubo una especie de aglutinación, pero que realmente escondía la diversidad entre esos grupos. Entonces, seamos claros en realmente ver qué es lo que ha sucedido en el proceso. Pero sí es necesaria una reconciliación. Bueno, voy más allá. La reconciliación es una cosa mucho más amplia y no una reconciliación para evitar la polarización, que no creo que ese es el caso. Lo que tenemos es una sociedad multipolar, si usted quiere ponerlo en esos términos. Reconciliación, más que reconciliación, lo que necesitamos es respeto y consideración, empezando por el respeto a uno mismo. No, usted no puede respetarme ni yo no puedo respetar si primero no nos respetamos a nosotros mismos como personas y a partir de eso extendemos ese respeto a los otros. Y lo que hemos visto es vándalos que no se respetan ni a sí mismos con las barbaridades que hacen. Entonces, no confundamos esas cosas. Lo que sí creo que es necesario es buscar puntos de encuentro. Es buscar espacios donde se puede dialogar, donde se puede escuchar, donde se puede suspender los prejuicios durante un breve tiempo para aceptar que la persona que piensa distinto a uno puede tener razón. Si no empezamos por ese primer acto de considerar que la persona que piensa diferente a nosotros, que no piensa igual que nosotros, puede tener razón, aunque sea en términos condicionales, nos habremos atrincherado detrás de una muralla de prejuicios y conceptos que no nos permiten ejercer ese mínimo de humanidad para reconocer a los otros seres humanos como iguales. Permítanos 2 minutos de nuestros anunciantes y seguimos conversando. Sobre todo queremos hablar de la vacunación, que es un tema importantísimo. El presidente Francisco Sagasti en Nada está dicho. Ya regresamos. Bueno, con una mascarilla que se me escuche mejor, ya estamos en la segunda parte de esta entrevista con el presidente Francisco Sagasti y lo que anunciamos, hablar de la vacunación, presidente, usted será recordado, y esto sin ningún tipo de exageración ni quitar lo que le toca a cada quien, pero sospecho que la historia lo va a recordar a usted como el presidente de la vacunación. ¿No le preocupa que el nuevo gobierno no siga el ritmo de vacunación que su gobierno ha conseguido? Bueno, yo creo que eso le preocupa a todos, ¿no? Yo espero, por lo menos las señales que hemos escuchado hasta el momento, que recibo a través de las personas que están siguiendo el proceso de vacunación, parece que vamos a continuar con el proceso, ¿no? Es decir, lo que queda claro, Jaime, es que ya tenemos... hubo algunos comentarios que decían que no iba a haber suficientes vacunas en agosto, en septiembre. Ya lo aclaramos, ya tenemos todo esto ordenado y firmado. Puede haber algún pequeño desfase en la fecha de entrega. Por ejemplo, ahora en julio vamos a recibir vacunas de parte de Sinopharm y de Pfizer. Sí. Pero ¿qué nos dice Pfizer? Que las vacunas van a llegar el 26 y el 28.
van a llegar en julio, pero vamos a tener que aplicarlas más adelante. Habíamos hecho un contrato con China y nos han indicado, una vez que ya se terminó de ajustar, de que en vez de llegar la última semana de julio, van a llegar la primera y segunda semana de agosto. Siempre hay pequeños desajustes, por eso en el proceso de planificar la vacunación tomamos en cuenta esos temas para evitar que venga un bache. Pero ya tenemos las vacunas aseguradas hasta enero, y enero del 2022 tenemos un total de 78.7 millones de vacunas y acabamos de firmar un contrato con el Fondo Ruso de Inversiones Directas, que es el que administra o que negocia por la vacuna Gamaleya, por 10 millones de aplicaciones. Es decir, en el caso de la vacuna de Gamaleya, viene la primera y segunda dosis juntas en un solo paquete, pero que se puede separar y se aplican las dos tiempos, claro. No al mismo tiempo, sino se aplica una primero, pero saca el otro vial y lo aplica después. ¿Ha hablado usted? Son 10 millones de eso, el equivalente a 20 millones de dosis. Correcto. O sea que ya tenemos alrededor casi 100 millones de dosis aseguradas. Lo que no tenemos con los rusos todavía es el calendario lo suficientemente definido. Ahí voy. Justamente, ¿cuál fue el criterio para elegir Sputnik V? Porque hay problemas en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Gamaleya no cumple con las cantidades que debe entregarles y lo que se ha buscado como una primera solución es que se cree una filial argentina que podría producir las vacunas. ¿Qué le han garantizado los rusos al gobierno del Perú para cumplir el contrato con estas 20 millones de dosis? Está firmado por la cantidad y el plazo en general, pero ellos mismos y nosotros hemos planteado de que el cronograma de entrega se irá definiendo más adelante. Eso es una tarea que le tocará al próximo gobierno. Nosotros hemos dejado la cosa armada. Ahora, yo creo que lo que usted está mencionando es interesante, pero que hay que saber un poquito más sobre lo que sucede. En primer lugar, en el caso de Gamaleya, es el único caso en el cual el laboratorio no es el vendedor ni el negociador. Ahí creo que está el problema. En parte. El Fondo Ruso de Inversiones Directas lo que hizo hace 9 meses, no más, 9 meses, en noviembre del año pasado, fines del año pasado, que es un fondo soberano con mucho dinero para invertir, por declaraciones del propio presidente de este fondo soberano, fue donde varios laboratorios en Rusia para ver quién estaba más cerca de producir una vacuna contra el COVID, y entre de 12 o 15 laboratorios escogieron a Gamaleya. Gamaleya es un laboratorio muy chico, muy pequeño, muy de tecnología avanzada. Lo que hizo el Fondo de Inversiones Directas, el ruso de Inversiones Directas, es comprar los derechos de Gamaleya para todo el mundo. Claro. Invirtió. La siguiente etapa fue, como la capacidad de producción en Rusia era relativamente limitada y la demanda muy alta, buscaron socios en otros lugares para hacer. ¿Qué es lo que han hecho? Exacto. El principal socio fue el Instituto Serum de la India, que es el mayor productor de vacunas del mundo. Desde hace Argentina viene un poquito más atrás y están haciendo. Pero el contrato con Serum era para producir millones, de una cantidad enorme de vacunas. ¿Qué sucedió? Cuando vino la pandemia en grande en la India, se prohibió la exportación, y lo implicancias era que el Fondo de Inversiones Directas ruso, que había prometido a muchos países otras vacunas, lo que hizo fue, se quedó sin vacunas que ofrecer porque el Instituto Serum no las exportó. El otro problema es la vacuna de Sinopharm, ¿no? Porque, a ver, primero el Colegio Médico está pidiendo una tercera dosis. Martín Vizcarra embarró todo con el Vacunagate y una campaña brutal en ciertos medios, ¿no? ¿Cómo hacerle entender a la gente que tiene este bendito aparato, ¿no? Que le dicen tal cosa o ve un medio tal, un medio cual o tal declaración de fulano de tal, y lo que hay es un pánico que usted puede escuchar los murmullos de la gente diciendo no, la vacuna china no. Entonces hay como un pánico a la vacuna china. Pero no confunda pánico con murmullos. Pánico es una cosa así. No, las dos cosas. Bueno, en fin, era una mezcla bien curiosa. Pero mire, es absurdo pensar de esa manera y es absolutamente irresponsable de aquellos
políticos, se supone que médicos, que dicen que es agüita destilada, como digo en el caso. Eso es irresponsable y hasta criminal. La vacuna además la cosa es más compleja, por eso hay que meterse un poco a estudiar las cosas en detalle. Sinopharm es una empresa estatal china. Tiene varios laboratorios y varios lugares donde produce. Cuando empezó la pandemia, Sinopharm trabajó en paralelo en dos tipos de vacunas. Una que se produjo en la ciudad de Wuhan y la otra en Beijing. Correcto. Entonces, cuando se hacen los estudios clínicos, lo que hicieron los laboratorios Sinopharm en todas partes del mundo, incluyendo en el Perú, probaron las dos tipos de vacuna en los ensayos clínicos. Significa que a un tercio de voluntarios se le pone la Sinopharm Wuhan, a un tercio de voluntarios se le pone Sinopharm Beijing y un tercio tienen un placebo que no es nada. Claro. Los resultados han demostrado lo siguiente, que la vacuna Sinopharm producida en Beijing es altamente efectiva y eso lo ha demostrado no solamente China, sino también la Organización Mundial de la Salud, que ya la incluyó en el paquete que se entregan de vacunas de la facilidad COVAX. Sí. O sea que lo que se encontró es que la vacuna de Sinopharm Wuhan, que era otra composición distinta, no era muy efectiva. Por eso que en el Perú lo que hemos hecho a la hora de negociar, insistimos que solo compramos la vacuna de Sinopharm producida, el tipo de vacuna que se produce en Beijing. Solo tenemos aquí la de Solo tenemos la de Beijing. Ahora, no es solo la vacuna, que claro, es importantísimo, ¿no?, para muchas cosas. El balance de la pandemia es brutal, ¿no? Casi 200.000 muertos. 10 de cada 1.000 niños han quedado huérfanos en el Perú, según The Lancet. Y tenemos una organización criminal descubierta hoy, o por lo menos a la que se le ha caído hoy con la Fiscalía, llamada Los Ángeles Negros, en la que gente, personal médico, trafica con camas UCI, le pone un precio de 80.000 soles, y esto es inhumano. Con la cantidad de muertos que tenemos, ¿cuántos ángeles negros más hay? Mire, no tengo la menor idea, eso es criminal. No queda otra cosa, tiene que caer todo el peso de la ley. Así como debe caerle, si ya les cayó en algunos casos, a los traficantes de oxígenos y a los ladrones de oxígeno, etc. Yo creo que esto es absolutamente inhumano. Lo que hemos hecho nosotros para evitar esto es, en primer lugar, duplicar el número de camas UCI de las que teníamos cuando empezamos el gobierno. Y seguimos avanzando porque se han comprado kits de camas UCI. Dicho sea de paso, este es un bien escaso a nivel mundial. No es que todo el mundo esté vendo una realización de camas UCI, no, es al contrario. Pero hemos negociado, hemos conseguido, hemos apoyado y hemos más que duplicado. Y en oxígeno, que era el otro problema, hemos multiplicado por 7 la cantidad de oxígeno que teníamos cuando llegó el gobierno. Tenemos más de 300 plantas de oxígeno y cuando llegamos encontramos 63. Entonces, la mejor manera de evitar esa especulación es proveer una amplitud, una gran, digamos, los servicios en gran cantidad o para que no haga eso. Pero cuando encontramos casos como el que usted ha mencionado, todo el peso de la ley debe caerle. Yo no entiendo cómo un médico que ha hecho el juramento hipocrático de defender la vida participa en este tipo de tráfico. Pero mire, al otro lado, en el caso del oxígeno, ¿recuerda usted el caso del ángel del oxígeno? Sí, claro. Este señor que lo hizo, bueno, por cada miserable, porque no hay otra palabra, que trafica con camas UCI, yo estoy seguro que encontraremos personas que buscando la mejor manera de proveerlas, encontrarlas, no nos centremos solo en lo negativo, sino veamos en la generosidad y el espíritu de los peruanos, que ha sido demostrado, y como gobierno lo podemos testificar, dar testimonio, ha sido demostrado ampliamente por muchísimos peruanos y peruanas de toda condición, de todo nivel. Algunos temas, porque claro, ya su gobierno se termina y hay leyes que tienen que promulgarse y hay algunas observadas, como por ejemplo la ley que elimina la pensión vitalicia para expresidentes, su gobierno la ha observado.
El señor Luis Valdés, de la Comisión de Constitución, ha dicho que no es admisible que usted la observe porque usted mismo es un potencial beneficiario de una pensión de por vida de 15.600 soles, un vehículo, un chofer, seguro de salud y seguridad. ¿Por qué la observó? Porque, bueno, en primer lugar, lo digo con toda claridad y lo he dicho en otra oportunidad, cree el ladrón que todos son de su condición. No hay que asumir que porque tenemos algunos presidentes que ya están o presos o enjuiciados o fugados o lo que sea, que todos los presidentes del futuro van a ser así. El argumento para esta ley, que básicamente lo que trata de hacer es que la pensión de un presidente esté a merced del Ejecutivo, que sea como una pensión de gracia. Eso es lo que está buscando esto. Mire, a mí no me interesa tener un automóvil, no me interesa. Yo no pienso en mí cuando firmo o observo una ley. Yo pienso en la ciudadanía, pienso en los otros ciudadanos. Está allá ellos que piensan que las leyes se pasan o se observan para beneficiarse a sí mismos. Ese no es mi caso y nunca ha sido. Claro, pero la ley eliminaba esta pensión y lo que se señala es que usted la observa. ¿Por qué? Pues le estoy explicando por qué. Porque no estoy pensando en mí ni en los anteriores. Es una ley para el futuro. Uno no hace una ley por una u otra cosa. Mire, lo que hice en este caso, como siempre hago, no pensar en mí. Se pasó esta ley por los diferentes asesores jurídicos de la presidencia del Consejo. Me he hecho una lista larga de observaciones que ya las entregamos. Si usted quiere verlas, se las podemos hacer llegar a usted. Ya las ha visto el congresista que ahora ocupa la presidencia de la Comisión de Reglamento y Constitución del Reglamento. Sí. Entonces, ¿cómo va a quedar eso finalmente? Es decir, ¿van a tener pensión vitalicia? ¿No van a tener pensión vitalicia? ¿En qué Los queda? presidentes van a tener... Ahora, recuerde usted una cosa, para que esto suceda, tiene que pedirlo el presidente, no es una cosa automática. ¿Ya? Yo veré ya cuando termine mi presidencia y diré que la ciudadanía diga si merezco o no merezco una pensión. Yo le digo con toda tranquilidad que es una cosa que no me preocupa a mí. Yo siempre me he ganado la vida con mi trabajo, en fin, y tengo algo de ahorros. O sea que es un tema, plantear en temas de manera tan mezquina una cosa como esta, hacer una ley para quitarle la pensión a todo esto, me parece el colmo de la mezquindad política. Y desgraciadamente es el tipo de cosa que tenemos que desterrar en nuestro país. ¿Va a observar la ley de colaboración eficaz aprobada a última hora por este Congreso? Porque también llamó la atención que su ministro de Justicia no vaya cuando menos al Congreso cuando se debatía este cambio pernicioso, porque está poniendo en riesgo investigaciones, le pone límites a los colaboradores eficaces. ¿Y cuál es la posición política del gobierno? Mire, no es un tema de posición política. Desgraciadamente en estas últimas cuarta legislatura, las cosas se han hecho a paso de polka, corriendo a la carrera sin debate. ¿Que usted cree que van a llamar a un ministro de Justicia o permitirle? No es que el ministro de Justicia puede entrar a paso ligero al Congreso y decirle, oiga, déjeme intervenir en estos temas. No, aquí lo que se ha hecho, se han festinado trámites. Por ejemplo, se aprobó por insistencia esta ley del Código Procesal Constitucional porque nosotros planteamos una serie de observaciones a muchísimos artículos proponiendo un texto alternativo. Es decir, no es que creamos que está mal todo, sino que creemos que se puede mejorar. Hay una pequeña cantidad de congresistas que consideran que ser congresista significa ser enemigo del Ejecutivo y lo plantean de esa manera. La gran mayoría de congresistas no son así. Pero en este caso específico, por ejemplo, de las observaciones que dimos y que planteamos con toda claridad y que han debido ser vistos por la Comisión de Constitución y Reglamento, se exoneró del pase por esta comisión, se mandó al Pleno directamente y se aprobó sin discusión ni debate. Nosotros en el Ejecutivo hemos tomado esa ley, la hemos analizado. Yo mismo le informé al presidente, a uno de los miembros del Congreso, que consulté con varios constitucionalistas que me den su punto de vista, que me den sus planteamientos.
Todo esto se recogió por parte de la presidencia del Consejo de Ministros y terminó en una observación razonada y fundamentada. Ni siquiera se dieron el trabajo de leerla, ni siquiera se dieron el trabajo de Pero usted tiene la facultad de debatirla. observarla, pues. La ley ¿Perdón? de la colaboración eficaz usted la va a observar. Bueno, mire, estoy esperando que me llegue el informe en este momento. Yo le digo, yo pienso, en este momento estoy pensando, ya debe llegarme el informe, me quedan 3 o 4 días, apenas me llegue el informe, lo veré, lo discutiré con la Presidenta del Consejo de Ministros, con el Ministro de Justicia, con el Ministro del Interior, y ahí plantearemos y tomaremos una decisión. Yo no me tomo decisiones, voy a observar esto, voy a observar esto de acá. No, esto no es cuestión de impulso. Gobernar no es hacer lo que le sale a uno por los forros. Gobernar consiste en pensar, articular, consultar y a partir de eso tomar una decisión y ponerla en práctica. La ley de cáncer infantil ha sido modificada como la ley general del cáncer. El cáncer tiene una alta tasa de mortandad en el Perú. ¿La va a promulgar? Mire, tengo que ver, la ley no me ha llegado todavía. La ley de 4 patas también están pidiendo los amantes de los perros. Nos han llegado, el Congreso se está demorando en las leyes. Se han demorado en algunas leyes y luego, mire usted, el procedimiento normal cuando llega una ley del Congreso no es que vienen corriendo a paso ligero a mi oficina y le dicen, presidente Sagasti, ¿qué tiene usted en la ley? ¿Qué va a hacer? No, hay todo un procedimiento. Llega la ley, se distribuye del despacho a diferentes ministerios. Se pide, si es un tema de, por ejemplo, ley de 4 patas, tiene que dar la opinión el Ministerio de Agricultura, que tiene que ver los temas de ganadería, agricultura, en fin. Luego todo eso se reúne, lo revisa la presidencia del Consejo de Ministros y en base a eso emite un informe. Yo recibo un informe en la cual me dice, esta es la ley, tal, se ha pedido opinión a tal y ministerio, esta es la opinión de este ministerio, la presidencia ha consolidado estas opiniones y estas son las opciones Le que quedan tenemos. 7 días, es decir, habría que ir más rápido o ya lo haría el otro gobierno. Mire, nosotros lo que no vamos a hacer es hacer las cosas a tontas y a locas porque llega el momento. Tenemos que hacer una última pausa para seguir dialogando en la parte final sobre cosas más a flor de piel, ¿no? Por ejemplo, le dejo esta pregunta, ¿cuál fue su reacción a flor de piel cuando recibió la carta, por ejemplo, de la señora Keiko Fujimori pidiéndole una auditoría internacional de la OEA, ¿no? Contéstemela después de la pausa. El presidente Francisco Sagasti en Nada Está Dicho. El presidente Francisco Sagasti en la parte final de esta entrevista, casi ya de despedida, ¿no? El presidente se va en 7 días. Y yo le dejé una pregunta antes del corte que tenía que ver con una reacción más en sus fueros internos, ¿no? Cuando recibe la carta de la señora Fujimori pidiéndole una auditoría internacional de la OEA. ¿Qué pensó usted? Mire, yo no reacciono a ese tipo de cosas en mis fueros internos. ¿Ah, no? No, yo creo que hay que separar 2 cosas. La parte emocional que uno tiene, que le guste o no le guste, y la parte objetiva, racional, de evidencia y cuáles son las normas. Cuando veo cartas como esa y muchas otras que me vienen de distintas personas, como algunos pedidos, le digo, muy bien, esto en primer lugar, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y cuando consulto con los abogados, cuando consulto con un constitucionalista, cuando veo que no tiene sentido, entonces, ¿qué voy a...? Pero se lo exigían en calles y plazas, la señora Fujimori, la señora Flores Nano. Una cosa es la carta y otra cosa son las calles y plazas. ¿Ya? Entonces me dijo la reacción a la carta, dice, miren, muy bien, esta es una carta, no tiene ningún ton ni son, no tiene sentido, porque realmente el presidente no puede intervenir en un proceso electoral, hay los organismos electorales autónomos, y lo que ya es el colmo de la contradicción. Una carta que me pide que le pida a la OEA una auditoría que su propia misión de observación ha dicho que está perfecta, es decir, como que la OEA va a auditar a la OEA. Es como le diga yo, soy Jaime, audítese a sí mismo y dígame cuál es su conclusión. ¿Le alcanzó la plata a fin de mes o no? ¿Usted se ha auditado a sí mismo? Mire, todo el tiempo. Lo que yo hago todo el tiempo es tratar de entender qué es lo que soy, qué es lo que hago, cómo me comporto y tratar de ser consistente. Como una de las cosas que aprendí de muy chico es que uno tiene que valorar la propia compañía.
Es uno de los artículos que escribió mi madre en el libro Habla una mujer, Bonaciorga. Y lo que decía es lo siguiente: hay mucha gente que busca con la compañía de otros. Y si uno busca la compañía de otros todo el tiempo, no, tarde o temprano va a tener una mala compañía. Pero el compañero constante, la compañera constante que uno tiene es a sí mismo. Y si uno no aprende a realmente valorarse a sí mismo, no tiene mucho sentido. Y no puede valorar al resto también. No puede dice, valorar al resto. Entonces, ese tipo de cosas es la que me permite a mí, con ecuanimidad y tranquilidad, enfrentar estos Usted pedidos. llega a la presidencia por accidente, como suceden muchas cosas en el Perú. Vamos un ratito a noviembre del año pasado, cae Merino, se produce este vacío de poder, usted era congresista y era candidato a la segunda vicepresidencia por el Partido Morado con Guzmán. Usted duda en algún momento. ¿Qué lo convence a aceptar o quién? Mira, mire usted, no es que convence a aceptar. Se produjo una situación en la cual era totalmente inesperada. Hubo unos cambios que otro día lo conversaremos y se podrá contar en la historia porque es un poco larga y los detalles son importantes. Llegó un momento en el cual asumí una responsabilidad, se me puso por delante una responsabilidad y yo no rehuyo responsabilidades, no dudé en asumirla. Pero lo divertido es que creo que fue el Juan de la Puente, nuestro amigo Juan de la Puente, que en una entrevista, en una nota, dijo que Sagasti es el primer presidente elegido por sus adversarios. Yo creo que la idea era que Sagasti va a fracasar, todo se va a caer, va a ser un desastre, y ahí volvemos nosotros, ¿no? Yo creo que lo que yo sentí en ese momento, básicamente, caramba, esta es una responsabilidad enorme y voy a tratar de hacerla lo mejor que pueda. ¿Alguien lo convence? ¿Alguien le dice da el paso o es su propio fuero interno? Y cuando llega el momento de tratar de articular una lista alternativa a otra lista que era realmente bastante dudosa, por decirlo de una manera, y después de que habíamos propuesto a otra persona como presidente del Congreso y después de haber acordado entre todos los portavoces apoyar a esa persona, en la votación, lo mismo por los partidos de los portavoces que habían apoyado se tiraron atrás, se produjo un vacío y en ese vacío no quedó otra opción para muchas otras personas y para mí que tratar de llenarlo, y varias personas, varios grupos me dijeron, ahora encabeza tú la lista a la presidencia del Congreso, y armamos el equipo que se armó en ese momento, en poco tiempo, de lo cual me siento realmente contento y feliz, le debo decir. ¿Creyó que iba a pasar las premoniciones de sus adversarios, que usted no duraría mucho tiempo? Nunca me preocupó eso. Lo que me preocupó todo el tiempo es hacerlo lo mejor posible en cada momento que pueda. Mire, Jaime, si uno hace todo lo que puede y da todo lo que tiene en una circunstancia y no puede llegar a hacer, bueno, tiene por lo menos el consuelo, por decirlo así, de que no podía más, quizá otra persona lo hubiera podido hacer mejor. ¿Quién o quiénes son sus mejores consejeros o han sido en este tiempo? Bueno, miren, muchas personas ahí, empezando por la presidenta del Consejo de Ministros, el equipo que tengo de asesores, que es un equipo que tiene jóvenes de todas las edades. Pero no hay un asesor, un consejero importante al que en un momento de tensión coge el WhatsApp o el teléfono. Hay muchos de ellos. Están ¿Alguien de cabecera? Alguien de cabecera, no, mire, de cabecera tengo a la Armada. ¿Un mejor amigo? Amigos que tengo, bueno, sí, las personas, mire, las personas que trabajan conmigo, mis jóvenes asesores, todos ellos son muy, muy buenos amigos. Además de eso, tengo amigos jóvenes más o menos de mi edad, como Max Hernández, Enrique Felices, que dicho sea de paso, y hay uno que siempre tengo presente, que es mucho mayor, pero lo tengo muy presente aunque esté ausente. ¿Quién? Enrique Sileri. Oh. ¿Ha perdido amigos? ¿Perdón? ¿En esta presidencia ha perdido amigos? No lo sé. Si he perdido algo, es que realmente no eran mis amigos, para empezar. ¿Qué es lo mejor? Hipócritas. Pasa mucho. ¿Qué es lo mejor que le ha pasado en esta presidencia? Mire, lo mejor que me ha pasado es ver a la gente contenta, alegre, por las cosas que han sucedido y el poder haber hecho algunas cosas
en favor de otras personas, en favor de... En fin, hay tantas cuestiones que me dan el poder ver que uno, para ponerlo de una manera muy simple, algo que no sé si está de moda ahora, pero en mi época era lo que decíamos, la satisfacción del deber cumplido. El poder ver en muchas personas, en situaciones que uno ha cumplido su deber y que al haber cumplido su deber ha ayudado a mejorar en algo la vida de los otros. ¿Y qué es lo peor que le ha pasado en esta presidencia? Peor. Sí, no, yo no pienso en lo peor, le digo. ¿De verdad? Siempre, sí, no, peor, ¿qué cosa me puede haber Algo pasado? desagradable, algo que diga, ¿en qué momento me metí en esto? Ah, no. ¿No? Eso no me pasa. O que le afecte, que diga, qué dolor. Mire, Jaime, una vez que uno acepta un desafío, una vez que uno se mete en algo, a lo hecho pecho, aunque se caiga el techo. No es que voy a decir ahora, no, me arrepiento de lo... No, la cosa es, entré, bueno, hago lo mejor que puedo. Si resulta bien, me queda el consuelo de haber hecho lo que puedo y no haber... ¿Le darían y si ganas sale bien, de volver, tipo postular el 2026? mire, eso tengo que ver una vez que salga de la cura de sueño que voy a tener acá. Yo voy a cumplir 77 años. Tengo muchos planes, tengo muchas ideas. ¿Cura de sueño, libros. dijo? ¿Perdón? ¿Cura de sueño? Lo que tengo que hacer es dormir más durante un par de semanas. Lo que decimos medio en broma, pero medio en serio, en el entorno en Palacio, es que el día tiene 36 horas. La semana tiene 10 días y todos los días son lunes. Entonces, eso es lo que es lunes, el trabajo. Por lo menos martes, ¿no? Pero no, lunes. Lunes. ¿Qué le desea al Perú del Bicentenario? Mire, paz, tranquilidad, concordia y sobre todo algo que sería lo ideal. Que muchas personas, aunque sea por un breve momento, tengan la capacidad de desprenderse de sus prejuicios, de desprenderse de su rencor, de desprenderse de su resentimiento, de quisalar de sus miedos y abrir un poco la mente y descubrir en el Bicentenario de la Independencia lo maravilloso que es nuestro país, el enorme potencial que tiene, todo lo que se puede hacer con él si alguna vez descorremos esos velos de resentimientos, de desprecio, de prejuicios y todo, y nos miramos los unos a los otros y miramos a nuestro país como lo que es un país en construcción maravilloso, con recursos, ecosistemas, diversidad, de diversidades, de gentes, de todo, que no tiene nadie en el mundo. Desgraciadamente, lo que quisiera para el Bicentenario es que por fin nos demos cuenta de las extraordinarias posibilidades que tiene nuestro país si es que queremos aprovecharlas. Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado y sigue, ¿no? Con este poema de Vallejo usted inicia su presidencia. ¿Con qué poema se va? No va a ser un poema, no se lo voy a adelantar, pero va a ser una frase que está en la dedicatoria de un libro de una persona muy mayor a quien admiro mucho. Ya lo verá usted. ¿Una pista? Lo ha dicho hace un momento, creo, el nombre. ¿Perdón? ¿Ha dicho el nombre de esa persona hace un momento, me parece? No, no le he dicho. ¿No? Ni lo va a adivinar, no es un peruano, es otra persona. Vamos a terminar la entrevista con un formato que tiene este programa que se llama Ping Pong. Perfecto. El Ping Pong es, yo le digo una idea, un nombre, una construcción de palabras muy corta. Asociación libre de ideas, exactamente. Ya. Yo se la digo, usted me contesta con una respuesta con una palabra así de corta y directa. Fraude. Improbable. Imposible, perdón. Mario Vargas Llosa. Gran escritor. Elizabeth Astete. Elizabeth Astete. Me da mucha pena. ¿Este Congreso y sus intentos por sacarlo del poder? Risibles. Keiko Fujimori. Keiko Fujimori. Creo que ya pasó su tiempo. Vladimir Cerrón. No lo tengo en mis registros. MRTA. MRTA, terroristas. Bicentenario. Esperanza. Elsa Hochhausler.
Mi madre. El Quijote de la Mancha. Un personaje que es muy divertido, que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Disculpe que no sea ping-pong, pero el Quijote, sobre todo en la forma en que lo han planteado, ya es... Para mí, Quijote representa, ¿cómo le puedo decir?, esas aspiraciones, esas ideas que se tienen y todo. Y lo importante es convertir a Quijote, además de eso, en alguien que produce resultados. Entonces, diga, un Quijote operativo, pragmático, un Quijote capaz de gestionar y hacer cosas. ¿Ese Quijote podría ser usted? No lo sé, yo dejo lo de Quijote de lado y me preocupo por lo segundo. Finalmente, hacer las cosas. Finalmente, en este ping-pong. ¿Y el pañuelo? El pañuelo tiene dos problemas. En primer lugar, que en el verano no lo uso, porque realmente hace mucho calor. El problema es que ahora ya tengo que ponerme el uniforme de presidente, que implica usar corbata la mayoría del tiempo, y en segundo lugar, o ponerme la chaquetita, que es el uniforme de presidente de campo, y no hay todavía espacio para el pañuelito, pero sí para la chalina. La chalina. Chalina, recuerda, me oye usted, yo tengo un problema de la garganta por rinitis alérgica que me impide hablar. Yo hubiera querido ser cantor, por ejemplo, y este tipo. ¿Pero usted canta? Sí canto, pero muy mal. Sí, pero tocaba el piano también. Piano también, ya me olvidé, mi problema ha sido que en estos meses de presidente me he olvidado todas las lecciones que me mostró mi maestro. Felizmente él está viviendo en el extranjero, viene por un mes ahora en agosto y además de dormir voy a retomar mis clases de piano. Francisco Sagasti, el presidente de la República, con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Jaime, por la entrevista. Balance y también cosas que tienen que ver con el momento, la experiencia, ¿no?, de vivir una presidencia llegada así accidentalmente. Las cifras de los vacunados, tal como siempre cerramos el programa cada noche, es la siguiente: 11 millones, 157.000. El presidente salta hasta el techo. Nos quitaba 3 ceros. No. Sí, no, lo que pasa es que nunca leo las cifras con alguien al lado, entonces eso me inquieta un poco, y además leo las cifras con el presidente, que inmediatamente me salta al cuello. 11.157.907 dosis administradas en total. Hay 4.139.777 personas con las 2 dosis, y en las últimas 24 horas se les ha administrado 79.607 personas tienen ambas dosis, en total. Jaime, si me permite, este fin de semana es la última vacunatón de este gobierno. Por favor, vayan todos a vacunarse a los lugares de vacunación, vayan a tomar su segunda dosis, que es indispensable. Tenemos 4 millones de peruanos ya inmunizados con 2 dosis. Avancemos lo más rápido posible para juntos derrotar a esta pandemia del coronavirus. Gracias nuevamente, presidente, por la entrevista. Gracias. Que tengan ustedes muy buenas noches. Ya saben, no solamente cuídense del coronavirus, cuídense de las noticias falsas, de las fake news, porque enferman y envenenan el alma. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.